El día de hoy vamos a aprender bendición en serie o maldición en cadena. El día de hoy vamos a ver Éxodo y vamos a continuar con los versículos. Estamos aprendiendo de los mandamientos y vamos a terminar de ver el segundo mandamiento. Hemos estado hablando de no te harás imagen, pero vamos a leer el verso 5 y te voy a leer hasta el verso 6 y acabamos con este segundo mandamiento. Dice: no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo sé que esta palabra, cuando lo leemos en esta versión, es fuerte, porque la escritura nos dice: porque yo soy Jehová, fuerte y celoso. Dice, ¿por qué la escritura nos demuestra esto? Recordemos, familia, Dios cuida al hombre. Recuerda que este enfoque de que Dios es fuerte y celoso está dentro de un contexto. No está hablando de una característica aislada. Dios nos está mostrando a su pueblo con una característica aislada. Volvamos a ver el contexto. El contexto es de la idolatría. No saquemos estas palabras fuera del contexto. Estamos en el segundo mandamiento y Dios está hablando de no tener dioses ajenos, de que no nos inclinemos a ellos, de que no los honremos, de que no nos hagamos ninguna imagen, ni siquiera de lo que está en el cielo. Dios está teniendo esta conversación, este comando, este mandamiento, y es ahí donde nosotros podemos ver la expresión de Dios cuando dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de no hacernos imagen, de no tener ídolos? La razón es esta: porque Jehová es nuestro Dios. Y la característica de Dios se describe como fuerte y celoso en este contexto, porque Dios está cuidando del hombre de compartir su corazón humano y que pueda hacer que cualquiera de estos dioses ajenos sea un rival. Dios está diciéndole al hombre: necesito cuidar tu corazón, porque ciertamente la tendencia del ser humano va a ser buscar qué adorar. Y cuando el corazón no está destinado a lo correcto, que el único que merece honra, gloria, adoración, al único que nosotros podemos postrarnos es a Dios. Y Dios sabe que esa lealtad hacia Él, esa adoración hacia Él, va a depender la vida moral del hombre. El ser humano tiene calibrado en su espíritu su moralidad en tanto y en cuando siempre esté adorando a Dios, buscando de Dios. Así que nosotros como seres humanos necesitamos eso. Pero después, inmediatamente de esto, la escritura nos dice algo que a muchos impacta, a muchos confunde, a muchos se cuestionan, se preguntan: ¿alguna vez te has preguntado al respecto? Acabamos de leer, dice la escritura, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esto es fuerte. Hemos estado hablando de un primer mandamiento, que solo hay un Dios; un segundo mandamiento que tiene que ver con la idolatría, y de la idolatría, el ocultismo, la brujería, y entre otras muchas cosas que hemos estado viendo más atrás. Pero después de eso, inmediatamente, Dios dice que hay una maldad, hay una maldición que se acarrea, y no solamente eso, sino que dice que esa maldición tiene el potencial de pasar de primera, segunda, tercera hasta cuarta generación. Lo primero que quiero decirte esta noche, familia: esto no significa que Dios castiga a la gente directamente por los pecados de sus ancestros. No. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Tenemos que conocer las cualidades de Dios, el carácter de Dios y la naturaleza de Dios. Tenemos que ser balanceados en nuestra fe y ver el carácter de Dios a través de toda la escritura, no de un solo versículo. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que Dios no castiga a la gente
directamente por los pecados de sus antepasados. Los hijos que van repitiendo los pecados de sus padres es el contexto de esta escritura. Porque justamente aquella persona que repite el pecado de sus ancestros, lo que aprendió de sus padres, lo que aprendió de sus abuelos, están demostrando con sus pecados, con su accionar, con su rebelión, que odian personalmente a Dios, que se hacen enemigos personalmente a Dios. Así que nada tiene que ver que tú, ahora ubicado en la tierra, puedas decir, ay, eso significa que yo voy a pagar el pecado de mi abuelo, de mi papá, de mi tatarabuelo, de mi tatara. No siempre en cuando tú estés en Cristo Jesús. Y ahora lo vamos a ver en el contexto adecuado. Porque nosotros sabemos que necesitamos de un Salvador y sabemos que hay una maldición de la ley y hay una maldición en la tierra. Así que necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Así que si tú no lo haces, estás declarando obviamente a los cielos, a la tierra, tu vida está confesando que eres enemigo de Dios si no has hecho a Jesús tu Señor y Salvador. Ya la Escritura en el Nuevo Testamento revela este misterio y lo hace más profundo, diciendo de que no hay un solo hombre justo en la tierra. Y eso significa por la maldición de la ley, el pecado, la caída del hombre desde el huerto del Edén. Así que esto es lo que tenemos que tener en claro. No hay castigo directo por lo que tus padres, tus abuelos hayan hecho, siempre y cuando tú no repitas y no hagas de esos pecados tus propios pecados. Ahora, en este contexto vamos a hablar de lo que la Biblia nos dice. Claro que hay bendición y por ende, claro que existen maldiciones. Hay bendiciones generacionales. Lamentablemente también hay maldiciones generacionales. Por eso es que Dios dice al hombre, tengan cuidado porque la profunda rebeldía del corazón del hombre hace que la maldad y el pecado traiga consecuencias. El padre hace un pecado que le trae consecuencias y el hijo lo repite, trae consecuencias, el nieto lo repite y trae consecuencias. Así que Dios está advirtiendo a la humanidad de que el pecado, la intención del pecado es muerte y va a querer traer muerte y tragedia a todas las generaciones que le sean posibles. Pero vamos a hablar primero de la bendición, porque al igual que hay maldición, hay bendición. Hemos leído en las Escrituras, verso 6. Pero yo, dice Dios, no hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo primero que esta noche tenemos que entender que etimológicamente hablando, bendecir significa hablar bien. Es hablar bien. Bendecir es hablar bien. El efecto o el resultado de pronunciar una bendición sobre alguien o sobre algo va a depender enteramente del carácter y la capacidad del que da esa bendición. Eso significa, familia, que Dios tiene la capacidad de bendecirnos y nos ha dado esa misma capacidad para bendecir. Así que Dios está conectando bendecir con palabras. Está conectando esta idea de ser bendecido con el producto de tus palabras. Así que quiero que me acompañes este día a una primera escritura. Génesis, el capítulo 1, y te voy a leer el versículo 28. Génesis, capítulo 1, versículo 28. Estamos viendo en pantalla Génesis, capítulo 1, verso 28, y te lo voy a leer en esta traducción. Y dice, acompáñame. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras. Estamos en el contexto del huerto del Edén. Y les está diciendo al hombre, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen o dominen, dice otra versión, sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Ahora, esta es una de las primeras partes que vemos en el Génesis donde Dios
produce la bendición sobre el hombre. Dios está marcando al ser humano para que sea bendecido. Dios bendice a través de sus mandatos, de sus estatutos, de sus pronunciamientos. De la boca de Dios sale bendición para el hombre, y lo hemos leído ahora en las Escrituras. Ahora, cuando Dios dice, habla, pronuncia acerca de ti, dicha declaración tiene el potencial para empoderarte. Esa declaración de Dios tiene el potencial y te energiza, te capacita, te equipa para que puedas convertirte en lo que Él dice. Y Dios está diciéndole al hombre, sé fructífero, multiplícate, llena la tierra, gobierna sobre ella y reina. Al pronunciar estas palabras, cada palabra de Dios era transformador, porque está llamando a las cosas que en ese momento no eran, pero para que lleguen a ser. Dios cada vez que habla está dándole la capacidad a aquello que está bendiciendo, a aquello por el cual está declarando una palabra, lo está capacitando, lo está equipando para que cumpla lo que su palabra dice a través de la pronunciación de Dios. Así que, familia, la bendición te capacita para andar en esa palabra. Si Dios te ha dicho que eres fructífero, te ha capacitado, te ha empoderado, te ha equipado para que camines en esa palabra que Dios te ha dado. Cada cosa, cada pronunciamiento de Dios está trayendo esa naturaleza, te está capacitando para que tú puedas andar en esa palabra. Por eso es importante que conozcas las palabras que Dios ha pronunciado acerca de ti, para que te muevas, para que conozcas el equipaje que Dios te ha dado. Ahora, familia, quiero decirte esta noche, conociendo el potencial de lo que es bendecir, hablar bien, quiero decirte, padre, madre, esposos, todo lo que están diciendo de sus hijos, de sus cónyuges, tiene la capacidad de convertirlos en aquello que ustedes están pronunciando. Líderes, tú que me estás escuchando, evalúa lo que has estado hablando de tu equipo. Padres, esposos, piensen lo que ha estado saliendo de sus palabras está afectando directamente a sus hijos, a su cónyuge, a su equipo en su liderazgo. Todo lo que sale de la boca pronunciada como bendición equipa. Y lo contrario también es cierto. Porque las palabras no son neutras. Las palabras van cargadas con el poder, con ese poder de creación de Dios para que vayan y cumplan aquello que dijiste que se haga. Por eso es de que nosotros tenemos que hablar bien, bendecir. Necesitamos bendecir a través de nuestras palabras. Ahora bien, tan cierto como existe la bendición, ¿qué también ocurre? La maldición. La maldición también existe cuando, ya lo conocemos el escenario del huerto del Edén, cuando el hombre cae. El hombre, al cometer ese pecado, esa traición a Dios, permite que la maldición entre no solamente a la naturaleza del hombre, volviendo la naturaleza de pecado, naturaleza caída, sino que también afecta a todas las demás cosas. La tierra en sí, todo afecta cuando la maldición entró. Desde ese momento, cosas malas empezaron a suceder y a dominar sobre el hombre. Cosas que pertenecen al ámbito o al círculo de la maldición, no por Dios, sino por las tinieblas, por Satanás, por la caída. Y estas cosas malas comienzan a enseñorearse del hombre, comienzan a tomar autoridad sobre el hombre. El hombre no estaba diseñado para vivir en una naturaleza caída,
Pero la maldición empieza a reinar sobre el hombre, empieza a dominarlo, empieza a transformar. Ahora el hombre está siendo dominado, ya no por la bendición, sino por la maldición. El hombre empieza a vivir consecuencias de la maldición, de una tierra bajo pecado, de una tierra caída, y el hombre mismo con una naturaleza caída. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de lo que nos cuenta la historia a través del Génesis? Que la bendición va a capacitar al hombre para poder reinar en vida. Ahora que se tornó en una condición de maldición, el hombre está sujeto bajo la muerte, bajo la enfermedad, el imperio de la muerte y todas las cosas que están surgiendo alrededor. Sin embargo, aún sigue existiendo la capacidad de la bendición. Así que estas cosas que vinieron de Satanás, la maldición, esta caída, este reino que quiere dominar, esta oscuridad que quiere dominar al hombre y que invadieron la tierra, ahora tienen que ser vencidas. ¿Y cómo tienen que ser vencidas? A través de la bendición. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado del hombre no colocó a Dios en una posición que Dios no pudiera ya seguir hablando. ¿Te has dado cuenta? Aunque la maldición cayó sobre el hombre y sobre la tierra, eso no le quitó a Dios la capacidad para que siga hablando. Y si Dios tiene la capacidad de seguir hablando, Dios tiene la capacidad de seguir bendiciendo. Nadie le puede tapar la boca a Dios. Cuando Él habla, Él crea. Cuando Él habla, Él bendice. Y eso necesitamos reconocer. Ahora, vamos a ver una escritura más porque vamos a entender a partir del Génesis cómo funciona ahora esta guerra, porque es como una guerra entre la bendición y la maldición. Vamos a ver Génesis, el capítulo 12, y voy a leerte el verso 3. En la historia del contexto de este capítulo es el llamamiento a Abraham. Dios llama a Abraham y dentro del mandato que le da, que deja tu tierra y tu parentela, verso 3 le dice eso. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12, el versículo 3. Ahora, la escritura nos está diciendo que Dios está constantemente bendiciendo. Dios estaba bendiciéndole a Abraham. Dios sigue hablando palabras de bendición a su descendencia, porque Dios es un Dios de bendición. Es un Dios que declara, que pronuncia bendición sobre nosotros. Dios constantemente está hablando bien de ti, está hablando bien de tu descendencia, está hablando bien sobre tus riquezas, está hablando bien sobre tus hijos. Dios está hablando bien sobre tu vida y hay poder en la bendición. La bendición y las palabras de Dios no es algo neutro, familia. Dios se mantuvo hablando bendición y Él no ha cambiado. Por más que la maldición entró desde el huerto del Edén y con la caída del hombre, Dios se ha mantenido hablando bendición. Y su voluntad es bendecirnos. Nunca debes dudar que la voluntad de Dios es bendecir tu vida y bendecir todo aquello que te rodea. Y es a través de esa bendición que podemos levantarnos encima de la maldición. Porque otra de las cosas que también debemos ser conscientes es de que la maldición existe. Entonces, tenemos que estar capacitados y solo la bendición de Dios nos ayuda a levantarnos por encima de la maldición. Nadie puede negar que la maldición está en operación en este mundo. Quizás tú y yo hemos tenido cercanía a hechos que hemos visto o evidenciado que vienen del maligno, o al menos que tienen una influencia del maligno, que no tienen la característica de Dios, del cual emana toda bendición, pero el enemigo tiene esa característica de maldad y de él emana toda maldición. Él es el que quiere maldecir. El propósito de la maldición, ¿sabes cuál es? Secarte, matarte si pudiera, hacer que tu vida sea inútil, que tu vida sea improductiva, que no des fruto.
mantenerte en depresión, en tristeza profunda, o que pases al olvido, que no seas trascendental, que seas olvidado, que seas una persona que el diablo utiliza y después desecharte y si pudiera mandarte al infierno. Esa es la maldición. Su misión contigo es la intrascendencia, es el sufrimiento, la pobreza, la enfermedad, la soledad, la depresión y la muerte. Ese es el paquete de la maldición. Está cargado de toda maldición que viene del enemigo, de las tinieblas, de la oscuridad. Por eso es importante que tú debas de reconocer la bendición de Dios en tu vida y que esa bendición hoy es mucho mayor, tiene mayor poder en ti. La bendición es la que te abre paso. La bendición es la que te levanta. En este contexto, luego de que Dios hace un llamado a Abraham, Él sigue bendiciéndolo y sigue bendiciendo lo que Él va a hacer. Así que acompáñame a ver Génesis capítulo 12 y ahora sí te voy a leer el verso 1 hasta el verso 3 en esta versión. Génesis 12, el verso 1 hasta el verso 3 y lo puedes ver en pantalla. Dice, entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Mira la comisión de la palabra que Dios da, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Familia, eres bendecido. La bendición de Dios está sobre tu vida y eres bendecido para que seas de bendición. Y Dios está diciendo, Dios que es bueno, su intención es bendecirte, es que camines en bienestar. Sin embargo, cuando leemos todo el contexto de las Escrituras, vamos a ver que va a haber un ataque a esta familia. Dios mira cómo está diciendo desde el huerto del Edén que el hombre tiene la capacidad de multiplicarse, que el hombre tiene la capacidad para gobernar y reinar, que el hombre tiene la capacidad de productividad y esa bendición está equipada para el hombre. Inmediatamente Dios habla palabras de bendición sobre tu vida, te vuelves un blanco de ataque del enemigo. Y Satanás viene a querer traer maldición sobre tu vida porque has sido marcado con la bendición de Dios. Y mira lo que dice Génesis, el capítulo 11, el verso 30. Dios le ha dicho al hombre, a Adán, desde el Génesis, eres productivo, eres fructífero. Génesis 11:30 declara la Escritura que Sarai era estéril y que no tenía hijos. ¿Te das cuenta cómo opera la maldición? La maldición quiere ir siempre en contra de la declaración de Dios sobre tu vida para arrebatártelo, para quitarte. Esta familia escogió Dios, Abraham y Sara, para que ellos puedan tener la bendición de descendencia, de que familias fueran bendecidas por esta familia, que naciones vengan descendientes de esta familia. Pero inmediatamente vemos en la Escritura que ellos previamente a eso habían sido amenazados. Esta familia previamente ya había sido amenazada por una maldición. Dios llama a Abraham para que haga de él una descendencia y Sara, su esposa, es estéril. Pero no queda ahí, es la primera generación. Dios que había dicho que yo te bendeciré y dice la Escritura que le había dicho y benditas todas las familias de la tierra. A través de él venían descendencias. Pero sin embargo vemos la segunda generación
Dios llama a Isaac. Isaac se casa con Rebeca y ella era estéril. Segunda generación. Pero Dios no se detiene, porque al igual que había hecho con Sara, Él sigue avanzando y Él sigue hablando a otra descendencia más. Y le empieza a pasar la bendición. Y ahora esta bendición es removida. Rebeca tiene hijos y ahora pasa a una tercera generación, donde Dios sigue declarando bendición, pero viene Jacob y se casa con Raquel, y Raquel era estéril. Una tercera generación. Pero ¿sabes, familia? Para Dios esto es bien sencillo. La maldición le enfrenta a la palabra de Dios, pero Dios, el poder de la bendición, revierte toda maldición. No importa en la primera generación, no importa que se repita en la segunda y en la tercera, el poder de la bendición revierte toda maldición. Este había sido un ataque directo a esta familia. Y si la bendición de Dios es lo que te capacita para concebir, como leímos en las escrituras, para dar a luz, para tener hijos, para multiplicarte, entonces claramente vamos a ver identificado, tenemos aquí la firma de aquel que trae la maldición. ¿Quién es? Satanás. Esta fue una maldición a esta familia y traía el sello y la firma de Satanás, cerrando los vientres. Dios dice, seas bendito para multiplicar, y cierra el vientre de Saraí, después cierra el vientre de Rebeca y después cierra el vientre de Raquel. Pero familia, estas cosas a Dios no lo detienen. Dios es imparable y Dios siguió hablando bendición, porque a Dios no le intimida nada, porque Él está centrado en su trono, porque las circunstancias, aunque sean adversas, Él sigue reinando y la maldición es revertida a través de la bendición hablada, a través del pronunciamiento y los decretos de Dios. La bendición funciona, familia. Quizás tome un tiempo, pero funciona. ¿Cuántos dicen amén? Así que no es como empiezas, es como terminas. Dios siempre llega a tiempo y Él tiene la última palabra. Ahora, al igual que esto es verdad, tenemos que entender los procesos. Dios siempre trabaja en procesos. Así que Dios no va a llegar. Él generalmente no cancela ni detiene todas las maldiciones de manera inmediata o automática. Dios deja y permite que el enemigo amenace a su pueblo por un momento justo y apropiado, pero Él llega y le da la vuelta a la situación. Él cancela toda maldición y el pueblo experimenta una tremenda bendición de la mano de Dios. A pesar que es el enemigo una y otra vez origina y genera escenarios de destrucción, de pobreza, de desaliento, Dios quizás le permite al enemigo que pueda avanzar y de momento avanzar y parece que está avanzando más, pero de repente el poder de Dios viene y voltea todo. Él es experto liberando a su pueblo. Él es experto derrotando a la maldad. Él es experto pisoteando al enemigo, dejándolo inactivo. Y obviamente Satanás va a terminar derrotado porque ese es su destino. Satanás siempre termina derrotado. Lee Apocalipsis y levanta tu fe. Satanás siempre termina vencido. ¿Cuántos dicen amén? Así que familia, las circunstancias adversas que nosotros podamos estar viviendo no son las que determinan los éxitos. Es Dios el que determina de acuerdo a sus planes divinos. Y detrás de cada circunstancia que está mostrándose como una maldición, familia, necesitas identificar, porque la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Tú tienes que identificar que si hay circunstancias que están teniendo el sello de ser maldición, hay fuerzas espirituales invisibles que manipulan dichos hechos. Están ahí esas fuerzas invisibles para que vengan en contra tuya.
Hay circunstancias que van a querer ser manipuladas por las tinieblas, que aunque son invisibles, tú tienes que reconocer que vienen del maligno, pararte en autoridad, declarar y confesar lo mismo que Dios confiesa. La persona que está experimentando cosas muy negativas en su vida tiene que reconocer que detrás de eso hay un ataque. La voluntad de Dios no es que vivas en la miseria. La voluntad de Dios ya ha sido pronunciada por la boca de Dios. Te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cristo Jesús es tu ganancia. Él obtuvo por ti la bendición completa. Así que necesitas entender el mundo natural, pero también el mundo invisible. Necesitas saber que quizás hay espíritus invisibles caídos que se están oponiendo deliberadamente a los propósitos de Dios. Así que, familia, tú tienes todo el derecho a creer que Dios puede dar la vuelta de toda maldición que haya llegado a tu vida y que puede convertirlo en bendición, porque Dios sigue hablando. Dios bendijo con abundancia, Dios bendijo con producción, Dios bendijo con riquezas. Así que cualquier ataque, cualquier cosa que traiga el enemigo puede ser revertido por Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que has tenido experiencias o ves de repente desde tus generaciones pasadas y ves tu vida y dices, caramba, ¿qué está pasando? Esta misma situación de divorcio, de separación, de escasez, de falta de trabajo, de quizás hechos dolorosos como violaciones y entre otras cosas ves que se repiten y que pasó tus abuelos, pasaron tus padres, estás pasando tú y dices, ¿qué pasa? Hay un ataque deliberado de las tinieblas. Necesitas pararte en autoridad creyendo que la bendición de Dios puede dar la vuelta a todo ataque del maligno. Ahora, al igual que hemos visto respecto a la infertilidad como un ataque de las tinieblas, también existe otro paralelo. ¿Qué había dicho Dios? Dios dijo que lo bendecía a Abraham con toda bendición, que iba a engrandecer su nombre y que iba a traer bendición sobre su vida. Esto implica la abundancia que Dios tenía planificado para la vida de Abraham. Y entre esa abundancia, riquezas y todo esto. Pero luego de ver esa pronunciación de bendición de Dios, de esa abundancia y de engrandecerlo, viene un ataque. Y vamos a ver uno de los más grandes ataques, que son las hambrunas. ¿Tú sabías que en Génesis hay 3 ataques grandes de hambruna? ¿Y sabes sobre quiénes? Primer patriarca, Abraham, una gran hambruna. Lo vamos a ver en un momento. Segundo patriarca, Isaac, también hay otra gran hambruna, con la diferencia de que Dios le dijo a Isaac que no se fuera a Egipto. En cambio, Abraham sí se fue a Egipto. Tercera hambruna grande en los tiempos del patriarca Jacob, que incluso afectó a su cuarta generación, porque José había sido destinado para ir como gobernador en Egipto, para que ellos puedan ser librados de 7 años de hambruna. Dios pronunció la bendición y vino inmediatamente Satanás a atacarlo con maldición a cada uno de ellos. Pero Dios le dio la vuelta porque la palabra de Dios es eterna, porque la palabra de Dios tiene autoridad, porque pasarán cielos y tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Y esa es nuestra esperanza. Acompáñame a ver esta primera situación de Abraham. Génesis, el capítulo 12, y te voy a leer desde el verso 10 hasta el verso 20. Es una historia que quizás tú lo sabes. Dice la escritura, hubo hambre en la tierra. Dios ya había bendecido a Abraham y le había dicho que le iba a dar una gran descendencia, que iba a engrandecer su nombre, que iba a ser bendito. Y lo primero que sucede, hubo hambre en la tierra, una gran hambruna. Y sigue diciendo la escritura, y Abraham descendió a Egipto para residir ahí, pues era hombre grande en la tierra.
Y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, reconozco que tú eres una mujer bella, y puede suceder al verte los egipcios digan, es su mujer, y me maten a mí. Abraham estaba asustado, así que a ti te conserven la vida. Di por favor que eres mi hermana, para que vaya bien por tu causa y mi vida sea conservada a causa de ti. Y aconteció que cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que era la mujer muy bella. También vieron los ministros del faraón y la alabaron ante él. Y la mujer fue llevada al palacio de faraón, quien favoreció a Abraham a causa de ella. Mira, aunque Abraham estaba actuando en su carne, pero mira cómo le favorece faraón al creer que era su hermana y no su esposa. Obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Todo eso le favoreció a Abraham, el faraón. Entonces, el Señor afligió a Faraón, a su familia, con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete, dice Faraón. Pero mira lo que dice la Escritura. Entonces Faraón dio órdenes a los hombres con respecto a Abraham, y estos lo enviaron a él con su mujer y con todo lo que tenía: ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Familia, aunque empezó como una maldición, Dios lo convirtió en una bendición. Porque aunque empezó como una gran hambruna, la bendición de Dios estaba sobre cada generación. Y aunque la maldición viniera con hambruna a su encuentro, Dios dijo que ellos estaban bendecidos: Abraham, Isaac, Jacob y todas las familias descendientes de ellos. Todos, aunque vivieron una hambruna, en cada caso Dios le dio una vuelta. Familia, a pesar de los ataques de maldición sobre tu vida, la bendición tiene el potencial de reinar. Esta hambruna claramente vino de Satanás. Esta hambruna quiso sacarlos del plan de Dios. Satanás sabía que si Abraham se establecía en la tierra prometida, se convertiría en una gran nación. Así que, ¿qué hace? Lo remueve con una hambruna, y Abraham sale de la tierra donde había sido llamado y se va a Egipto. Pero la bendición de Dios sigue impartida sobre este hombre. Así que el diablo no pudo impedir que Abraham pueda recibir para lo que Dios había dicho que estaba capacitado, para lo que Dios había dicho que estaba empoderado. Aunque el diablo no quiso que Abraham se quede en el lugar y lo sacó de esa tierra y lo mandó a Egipto y lo introdujo a un proceso de maldición, ¿sabes qué? Dios hizo algo, estaba la bendición sobre él. Y cuando Dios llama por algo para que sea probado, para que sea amenazado, Él lo levanta sobre toda maldición. Dios tiene la capacidad de levantarte sobre esa maldición que haya venido sobre tu vida, rescatarte de ahí y declararte una vez más que eres bendecido. Sí, Satanás va a querer levantarse y desafiar la bendición que está sobre tu vida. Él va a querer que la maldición prospere sobre tu vida. Prepárate, el ataque viene. Prepárate. Pero aunque tú sabes que eres propenso para ser atacado, que te has vuelto el blanco de las tinieblas, porque la bendición de Dios está sobre tu vida, podemos confiadamente decir que Jesucristo venció al mundo, y que si Jesús venció al mundo y nos hizo más que vencedores, nosotros podemos también vencer a toda maldición. ¿Sabes cuál fue lo maravilloso de esto, familia? Que ellos volvieron a la tierra de Dios, de donde Satanás astutamente con maldiciones lo quiso sacar,
Ellos regresaron, pero ¿sabes qué? No regresaron igual, regresaron con riqueza incrementada, regresaron más fuertes. Ellos regresaron más fuertes. Y sí, aunque la maldición de generación en generación ha querido venir sobre nuestras vidas, pues nosotros nos levantamos y creemos que la bendición de Dios es un pacto para nosotros. Y sí, familia, quizás Abraham falló declarándole al faraón que Sarai era su hermana, pero ¿sabes qué? No falló el pacto de Dios sobre tu vida. La bendición de Dios sobre tu vida nunca falla. La bendición y el pacto es más poderoso que cualquier imperfección humana. Dios dijo que eran benditos y ellos caminaron en bendición, porque la bendición de Dios enriquece y no trae tristeza con ella, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y lo mismo si nosotros vemos de patriarca en patriarca. Ahora vemos la situación de Jacob. ¿Y qué sucede con Jacob? Tú conoces la situación de Jacob. Jacob contiende con su hermano Esaú, engaña a su padre Isaac, se viste de pieles con el olor de su hermano. Isaac, su padre, no tenía buena visión, así que engañado le da la bendición que le correspondería al hermano mayor. Pero Dios no fue engañado. Dios sabía. Aunque Isaac no sabía que la bendición estaba sobre Jacob, pero Dios sí sabía. Dios no estaba de acuerdo con los planes de Jacob, pero sí sabía que esas palabras pronunciadas sobre la vida de Jacob eran las palabras de bendición que le tocaba en su descendencia. Él había sido elegido por Dios en su corazón, porque Esaú claramente había rechazado a Dios en su corazón, no le importaban las cosas de Dios. Pero Jacob actuó en engaño. Y ya conocemos la historia. Después de haberlo engañado, su hermano Esaú, enterándose de ese vil engaño, de ese robo para él, declaró que lo iba a matar. Así que él sale despavorido. Su madre le dice, ¿sabes qué? Ándate a las tierras de Pan-aram. Ahí está mi tío que te va a poder recoger, que va a poder acoger. Anda con Labán. Después Labán se convierte obviamente en su suegro. Era una especie de tío, suegro, jefe. Era todo combinado para él. Pero empieza a suceder cosas graves en la vida de Jacob. Es engañado por el suegro, no obtiene la mujer que ama, le da a otra mujer. Pasa el tiempo, Raquel, la esposa que por fin él anhelaba, ahora es estéril, no puede tener hijos. El suegro le cambia 10 veces su salario, maldición tras maldición tras maldición. Y nos damos cuenta y decimos, ¿qué está pasando? Familia, quiero decirte esta noche, Dios no te va a dejar como estás. Quizás tú estás viviendo en este momento en ataques y estás viviendo la maldición, esas artimañas de Satanás que quieren traer maldición, retraso, tropiezo en tu vida, en tu familia, en las cosas que tienes. Aún así, Dios está contigo. Mira lo que pasa con Jacob. Jacob estaba siendo atada por una ley. ¿Y sabes cuál es esa ley? De la siembra y la cosecha. Todo lo que sembrares, eso también cosecharás. Podrías caer en el error de decir, soy bendecido, tengo toda la bendición espiritual de lugares celestiales. Dios me ha bendecido y no importa si me porto bien o me porto mal, pero igual la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No. Familia, necesitamos tener un balance. Debes saber que sí importa lo que haces. Sí importa lo que dices. Sí importa lo que siembras. Luego que Jacob engañó a su padre, él fue engañado por su suegro. En este momento de la historia vemos que hay una maldición activa que está dañando a Jacob hasta cierto punto. Él había sembrado una mala semilla y estaba cosechando vez tras vez. Sin embargo, la bendición
seguía sobre él. Dios seguía teniendo la capacidad de bendecirlo. Y Dios es un Dios lleno de misericordia, que aún a pesar de las circunstancias y la imperfección de la humanidad, al igual que su padre Abraham, Dios tenía el potencial de seguir hablando bendición sobre Jacob. Él, aunque estaba experimentando cosas negativas de la maldición en su vida, él era simiente de Abraham. Él tenía los beneficios del pacto. Él era privilegiado por la bendición de alguien mayor que bendice, que es Dios mismo. Pero aunque tenía la bendición, uno debe de cosechar lo que siembra. Por eso tenemos que tener cuidado en cómo dirigimos nuestra vida. Pero sabemos que si nosotros nos arrepentimos, Dios puede cambiar maldición por bendición. Y vamos a ver esto último de Jacob. Te voy a leer una escritura grande, amplia, así que acompáñame. Génesis 31, el verso 1 hasta el 13. Esta historia te la sabes, pero solamente quiero llegar a lo maravilloso de la escritura. Jacob escuchó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Observaba también Jacob la mirada de Labán, y aquí que ya no era para él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y dijo: veo que la mirada de su padre ya no es para conmigo como era antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he trabajado para su padre con todas mis fuerzas y que su padre me ha engañado y me ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciera daño. Sí, él decía: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía: los listados serán tu salario, entonces las ovejas parían listadas. Y mira lo que dice la escritura: así Dios quitó el ganado de su padre y me lo dio a mí. Y sucedió que en el tiempo en que se apareaban las ovejas, alcé mis ojos y vi en sueños que los machos que cubrían a las hembras eran listados y pintados y jaspeados. Entonces un ángel del Señor me dijo en sueños: Jacob. Yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y mira cómo todos los machos que cubren las ovejas son listados, pintados y jaspeados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y me hiciste un voto. Levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Dios había preparado a Jacob durante todo este tiempo. Y él, aunque estaba viviendo las consecuencias de una maldición que perseguía en su vida, en cierta parte lo estaban haciendo daño, Dios llegó un momento donde dijo no. A través de un sueño le revela que las ovejas iban a nacer como en el momento que Labán cambiaba su decisión, así lo hacía. No, ahora quiero que tus salarios sean solo ovejas manchadas. Y nacían ovejas manchadas. No, ahora quiero que sean ovejas limpias. Y nacían ovejas limpias. Y así Dios engrandeció a Jacob en riqueza y abundancia. Jacob tenía la bendición sobre él. A pesar de estar siendo oprimido por su jefe, estafador, tío y suegro, la bendición seguía sobre su vida. Familia, quiero acabar diciéndote esta noche: si caminamos en la bendición de Dios, sobre la promesa que nos hizo a través de Abraham, la cual tiene vigencia en nuestros días hoy, porque Dios es especialista en darle la vuelta a las circunstancias. Las cosas que trae el enemigo para querer maldecirte saldrá humillado, porque tú serás puesto en alto sobre toda bendición. La justicia resplandecerá en tu vida. Por eso te animo, aunque haya habido circunstancias de maldición donde hayas estado caminando, sigue firme creyendo en Dios, porque solo Dios tiene el poder de convertir toda maldición en bendición.
Tú has sido declarado hijo de Dios. La bendición de Dios está sobre tu vida. La corona de Dios está sobre tu vida. Y tarde o temprano verás que la bendición es mayor y se levanta sobre cualquier maldición. Dios sigue hablando bendición sobre tu vida. Tú habla bendición sobre tu vida. Vamos a terminar con esto, familia. Y con esto terminamos esta sección de las Escrituras. Quería dejarte esto para que tú puedas levantar tu fe y confesar las promesas de Dios ahora para todo aspecto de tu vida. Sacúdete de todo lo que ha traído maldición en tu vida. Muévete en la bendición de Dios. Muévete en la declaración de la palabra de Dios. Nos vemos la siguiente semana con el tercer mandamiento. Que Dios los bendiga y los haga caminar en su bendición. Nos vemos. Bendiciones a todos. Bye. Gracias, familia. Nos vemos.